Muchas gracias. Bueno, pues los objetivos de esta plática va a ser discutir los virus que componen esta familia del herpes, analizar la clasificación, esto es muy importante, evaluar las características epidemiológicas, relacionar los hallazgos clínicos con el agente etiológico y discutir la clasificación de las enfermedades inflamatorias asociadas a la infección herpética. Las infecciones por herpes son uno de los problemas, o nos generan dos problemas importantes, ya que es difícil confirmar el diagnóstico de una infección herpética, como vamos a ver más adelante, además de que en algunos casos la sospecha clínica no sospechamos de esta patología. Entonces ese es una de nuestras dificultades, y la segunda es que aunque contamos con agentes antivirales, la limitación de estos en algunos casos también nos dificulta el tratamiento de estos pacientes ya cuando los diagnosticamos. El virus del herpes la familia del virus del herpes la componen 8 virus diferentes. Ustedes ven con palomitas las que afectan principalmente a los ojos, como sería el virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2, el varicela zoster, el virus del Epstein-Barr, que también puede causar afectación ocular, el virus del citomegalovirus, que es el número 5, el de la roceola no tiene manifestaciones oftalmológicas, como tampoco el virus número 7, y el virus número 8, que está asociado al sarcoma de Kaposi. Entonces, como podemos ver, varios componentes de la familia del herpes pueden presentar manifestaciones oftalmológicas. Les digo que la clasificación es muy importante porque, al igual que en las uveitis, eso nos va a ayudar a un diagnóstico adecuado y sobre todo a un tratamiento. Tenemos dos clasificaciones. Esta es la clasificación de Holland, que es solo de queratitis herpéticas, y Holland clasifica a las infecciones de la córnea por el virus del herpes por su alteración anatómica y también indirectamente por su mecanismo fisiopatológico. Entonces puede haber una afectación epitelial, estromal o en el endotelio. De estas, primordialmente por replicación viral está el epitelial y el estromal necrotizante, primordialmente por reacción inflamatoria o respuesta inmune, la queratitis estromal inmune y la endotelitis, aunque estas queratitis estromales se ha visto que tienen un componente del otro lado también, o sea, las estromales inmunes también hay una replicación viral leve, y en las necrotizantes también hay una respuesta inflamatoria, y los daños neurotróficos. Además de esta clasificación de las queratitis, tenemos otra clasificación por el doctor Lisengan, que evalúa las uveitis anteriores o las manifestaciones del segmento anterior inflamatorias en los pacientes, y puede haber trabeculitis. Todas estas son generalmente sobre todo por una respuesta inmune, aunque puede haber replicación viral. Podemos tener un paciente con queratouveitis, o sea, una manifestación en la córnea y una inflamación en la cámara anterior, o pacientes con uveitis anterior, únicamente sin manifestación corneal activa en ese momento. Entonces, estas son las posibilidades que podemos tener en este grupo de pacientes. Platicamos previamente de el beneficio que tiene tener exámenes de laboratorio o realizar exámenes de laboratorio, y en el virus del herpes el beneficio realmente es muy bajo, ya que se ha visto que esta es información en México, que en personas de 1 a 70 años se hizo un estudio, la positividad obviamente aumenta con la edad, pero el 80, 85 y el 89% de los pacientes tienen positivos los anticuerpos contra el virus del herpes. Obviamente esto es en un estudio serológico sin correlacionar con una manifestación oftalmológica, pero sabemos que la mayor parte de estos pacientes no van a tener una manifestación oftalmológica. Entonces, con estas altas tasas de positividad, pues realmente el que a un paciente en el que yo sospecho una queratuveitis herpética le haga un estudio para herpes y salga positivo, nos ayuda de muy poco, porque puede ser que el paciente haya tenido en contacto con el virus del herpes, haya tenido un fuego labial, y esto no esté nada relacionado con la afectación ocular. Entonces, aunque sí pedimos los estudios para
evaluar la serología contra herpes, sabemos que el único estudio que nos serviría sería que este sea negativo, porque entonces nos habla de que no ha habido contacto. También es importante hacer cultivo de las lesiones dérmicas, es otra forma de hacer el diagnóstico. Sin embargo, pues a nivel ocular esto no es posible, y para nivel ocular lo que se está utilizando actualmente es el PCR. Sin embargo, al igual que los estudios de laboratorio que nos hablaba la doctora Espinosa, debemos de buscar a alguien que esté certificado para hacer este estudio, porque aunque este estudio pareciera maravilloso y que detecta la presencia de 1 o 2 virus por la replicación viral que realiza, el estudio puede contaminarse o puede hacerse de una manera inadecuada. Entonces realmente necesitamos que en donde vayamos a mandar el PCR sea un lugar que esté certificado. Nuevamente lo que ya vimos previamente, y entonces ¿qué cosas del interrogatorio nos deben de orientar a que el paciente pudiera tener una infección herpética del segmento anterior? Pues vemos que el 25% de los pacientes con queratitis o con uveitis anterior herpética van a tener el antecedente de haber tenido herpes zóster. El 1% de los pacientes que tienen fuegos labiales, o sea que han estado en contacto con el virus del herpes simple tipo 1, van a tener manifestaciones oftalmológicas. El 99% de ellos no. Y en el 10% de los pacientes que tienen una uveitis anterior herpética, tienen un antecedente de una queratitis. Entonces, como ustedes pueden ver, no todos los pacientes que tengan una uveitis anterior herpética deben de tener un antecedente de haber tenido una queratitis herpética. Esto se da solo en el 10% de los casos. Y viceversa, de los pacientes que tienen una queratitis herpética, la posibilidad de que ésta progrese a una uveitis anterior es más o menos del 1%. Entonces, la mayor parte de los pacientes que tengan una queratitis epitelial herpética no van a tener una uveitis anterior herpética en su vida. En relación a la exploración, ¿qué hallazgos nos deben de hacer sospechar que el paciente que estamos viendo con una uveitis anterior pueda ser de origen herpético? Pues una de las clásicas descritas es la hipoestesia corneal. Sin embargo, no sé si alguien de ustedes tenga un estesiómetro de los asistentes. ¿Alguien de ustedes tiene un estesiómetro? El doctor Rodríguez tiene uno y creo que es el único. Es un equipo que no está al alcance de todos. Entonces, la forma que nosotros medimos la hipoestesia corneal, que es a través de un cotonete o algo, pues es muy poco reproducible. Sin embargo, si ustedes pueden medir la hipoestesia corneal entre un ojo y el contralateral sano, esta va a estar disminuida, sobre todo de manera más severa en los pacientes con uveitis anterior asociada a varicela zóster. En los pacientes con uveitis anterior asociada a citomegalovirus, que es algo que antes no pensamos que el citomegalovirus solamente daba retinitis por citomegalovirus. Actualmente se han descrito grupos de pacientes, ahora con el PCR, inmunocompetentes que tienen uveitis anterior por citomegalovirus. Se les ha estudiado y no se ha descrito que tengan hipoestesia. Entonces, esta podría ser una forma de hacer diagnóstico diferencial entre estos 3 virus que pueden causar uveitis anterior de tipo herpética. La segunda maniobra que es de ayuda para diagnosticar o sospechar un paciente con herpes es que tenga atrofia del iris. Y la atrofia clásicamente descrita, pero no es patognomónica, se considera que en los pacientes con varicela zóster esta es más localizada. Por decir, aquí ven, no les puse la otra foto del ojo, pero tiene una pequeña atrofia aquí que le causa una anisocoria en relación al otro ojo, o este paciente que tiene una atrofia mucho más importante. Y los pacientes con herpes simple tienen una atrofia generalizada, que si ustedes comparan este ojo con este ojo, se van a dar cuenta que este ojo tiene una atrofia generalizada del iris en comparación de este. Entonces, atrofia del iris también nos debe de hacer sospechar de una infección herpética, o como nos presentó el caso el doctor Alejandro Rodríguez, de un síndrome uveítico de Fuchs. Otro hallazgo importante es la hipertensión ocular. Esta se presenta más frecuentemente en los pacientes con citomegalovirus. Es una de las características de los pacientes con citomegalovirus, que tienen hipertensiones oculares más importantes.
seguida de los pacientes con varicela zoster y en menor frecuencia los pacientes con herpes simple. Y la inflamación en cámara anterior está descrita como ser la más severa en los pacientes con varicela zoster, la más leve en los pacientes con citomegalovirus y moderada en los pacientes con herpes simple. Entonces, los pacientes con uveitis anterior herpética pueden tener inflamación de leve a severa dependiendo del agente etiológico que la produzca. Y la presencia de sinequias posteriores también es un factor que nos ayuda a diferenciar entre las tres causas. En los pacientes con citomegalovirus, como tienen una inflamación leve, generalmente no produce sinequias, no así los pacientes con el virus del herpes zóster, que son los que tienen una inflamación más importante y frecuentemente tienen sinequias, y los pacientes con virus del herpes simple puede ser variable. Y como platicábamos, a veces las manifestaciones se pueden salir del área anatómica que estamos estudiando, y se ha descrito que el 25% de los pacientes con uveitis anterior asociada al virus del herpes zóster van a tener manifestaciones del segmento posterior, siendo vitreitis, edema macular quístico y papilitis las más frecuentes. Menos frecuentemente los pacientes con virus del herpes simple, el 8%, y en los pacientes con uveitis anterior por citomegalovirus está ausente. Obviamente este grupo no incluye a los pacientes que tienen retinitis por citomegalovirus por inmunosupresión. Otra cosa que también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico es la localización de los depósitos retroqueráticos. Clásicamente ustedes leen los libros y van a encontrar el triángulo de Alt, que es la localización frecuente de los depósitos retroqueráticos en los pacientes con uveitis. Sin embargo, en los pacientes con síndrome uveítico de Fuchs, que haciendo un comentario al margen, se ha asociado también a infecciones por virus del citomegalovirus, varicela y estos, pueden tener los depósitos retroqueráticos detrás de la lesión en la córnea cuando ésta se presenta o ser difusos. Entonces no vamos a encontrar la distribución característica. Y otra característica de estos pacientes es que son uveitis anteriores crónicas que responden parcialmente a los esteroides, pero no se desinflaman totalmente. Entonces, como conclusiones, son pacientes que tienen uveitis anterior, que es de origen infeccioso, generalmente no granulomatosa. Sin embargo, se ha descrito también la uveitis anterior granulomatosa asociada a infecciones por el virus del herpes, aunque es poco frecuente, debe ser alrededor del 25%, generalmente persistente, y es persistente además porque pues no la sospechamos si no le damos el tratamiento adecuado, que sería, además de los esteroides, un antiviral para cubrirlos y para eliminar la replicación viral activa. Entonces, estas serían las conclusiones. Ahora, característicamente es unilateral. Es muy raro que una uveitis anterior herpética sea de origen bilateral. ¿Qué debemos de investigar? Los antecedentes que ya mencionamos, las manifestaciones clínicas que ya mencionamos, y con esto debemos de sospechar que este paciente pudiera tener una infección herpética y diferenciar entre los grupos, entre los virus causantes de acuerdo a la inflamación, a la severidad de la inflamación, a la presencia de complicaciones en el segmento posterior y a la presión intraocular o hipoestesia. Creo que es todo. Gracias.